Haces tú. Muchísimas gracias a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país por patrocinar esta sección de migración. Y mucha atención en casita porque se vienen buenos consejos. Ya está con nosotros el subgerente de Ayuda Asesoría Migratoria, usted ya lo conoce, buen amigo de El Salvador, Josué Caleb Fortis, que ya está con nosotros. Mi estimado Josué, qué gusto recibirte otra vez por acá. Buenos días, Henry, gracias por tenernos acá y pues agradecer también a la Embajada que patrocina estos segmentos importantes. Exacto, bueno, y muchas personas están en este momento, yo quiero viajar a fin de mes, quiero sacar la visa de turista, quiero ir a pasar una Navidad con mi familia. Según el calendario y los cupos de la embajada, todavía se puede. Está bien difícil, Henry. De hecho, eso estábamos platicando hace poco porque está tan saturada la embajada, hay bastantes personas aplicando para visa que ya muchos cupos ya estaban para el próximo año. Todavía, si algunas personas cancelaran citas, ¿verdad? O habilitaran algunos espacios adicionales en la embajada americana, entonces es posible que todavía logren para este año. Pero este proceso tuvieron que hacerlo por lo menos un mes antes, ¿verdad? Para lograr todavía para este fin de año. Ok, perfecto. Pendientes con eso entonces. Pero hay muchas personas, muchísimas personas que están esperando próximamente ser entrevistados, ir a la embajada. Entonces, ¿cómo prepararnos para esa entrevista en la embajada americana? ¿Cuál es la importancia? Es muy importante. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, Heriberto lo ha mencionado, ¿verdad? Y es que el 50% de la visa está allí. La entrevista, cómo nos desenvolvemos ante el oficial consular. Muchas personas pueden llevar todos los requisitos cumplidos, pueden llevar un formulario completo, pero si a la hora de la entrevista, Henry, una persona llega con miedo ante el oficial, no sabe qué decir, llega a improvisar o llega solamente a contestar un sí o un no, que es lo que mucha gente dice, entonces no logramos convencer. Y esto se debe también a que la gente no se prepara o no ve la importancia de lo que es la entrevista. Sí. Así Mira, que... Josué, y la entrevista es relativamente bien corto, entonces hay que contestar, no corto como lo mencionas, pero tampoco es de extenderse muchísimo, o sea, es contestar lo necesario, Es creo, correcto, ¿verdad? contestar lo necesario. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a los extremos. Pasan hablando demasiado, se van por las ramas que al final el cónsul termina molestándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él también está perdiendo tiempo valioso. Hay muchas personas esperando pasar después de esa persona. Pero tampoco queremos irnos al otro extremo y solamente decir un sí o un no, como que somos robots. Nos paramos frente al oficial y no decimos nada. Entonces, recomendamos que usted dé información importante, que es información sensible, que pueda cambiar el motivo de pensar del oficial, porque él siempre va pensando que toda persona que llega a la entrevista, por muchos requisitos que lleve, es un posible inmigrante, que toda persona tiene la intención de quedarse allá, a menos que le demostremos que nosotros no tenemos ese interés. Exacto. Hablemos también de cuál es la importancia de obtener una copia del formulario, porque muchas veces no lo llenamos nosotros, nos ayuda algún familiar o vamos a algún lugar para que nos ayuden a llenarlo, pero a veces no nos dan una copia. ¿Cuál es la importancia de tenerlo y de revisarlo antes de ir a la entrevista? Porque no repasar el formulario incide en la entrevista. Es que una cosa va amarrada con la otra. Tenemos tantos casos de personas que llegan preguntando que cómo les podemos ayudar. Ya habían ido a otros lugares a asesorarse, pero les preguntamos, ¿tiene copia de su solicitud? No las tienen. Entonces, cuando fueron a la embajada, iban a ciegas. No sabían qué es lo que tenían que decir. No sabían qué habían puesto en su solicitud. Y por ende, cuando se pararon frente al oficial, dudaban en la información que podían proporcionar. O quizás dijeron una información que quizás el cónsul ya en el formulario vio otra cosa diferente. Entonces, la entrevista, como es lo mucho 1 o 2 minutos, las respuestas que demos pueden marcar la diferencia. Así que la solicitud es importante revisarla. ¿Por qué? Porque si alguna información, por ejemplo, del trabajo o una información de que alguna vez estuvo detenido o arrestado una persona no lo menciona en la entrevista, nos pueden tildar de que estamos mintiendo en el momento de que hablamos con el oficial. ¿Qué pasa si encuentro un error en el formulario, José? Digamos, hay una persona que dice, bueno, yo gano, por poner un ejemplo, $4,000 al mes, pero se equivoca la persona que lo estaba haciendo y le pone 400, es decir, un cero menos. ¿Podemos corregirlo antes de ir a la entrevista o una vez se envía, hasta ahí queda? Lo que sucede es que si se envía la información, queda encriptado y genera un código de barras. Si quiere hacer una persona un cambio, ya no puede habilitar esa misma solicitud. Tiene que abrir un nuevo formulario que le genere un nuevo código y hacer la actualización y no olvidar actualizar eso en su documento de la cita. Que vaya actualizado y entonces ya uno asegurarse que la información va completa. Eso es uno de los errores muy comunes que vemos cuando uno va a la entrevista, de que cuando van a decir los ingresos se han equivocado en la cantidad
o no suman los ingresos en cuanto a lo que es el trabajo o los negocios. Así que es importante mantener esta información exacta. Hablemos de los errores más comunes que cometen las personas a la hora de la entrevista. Algo que hemos visto muy frecuentemente es decir que van a viajar donde personas que no conocen. ¿Cómo es esto? Ajá. Por ejemplo, tienen hijos en Estados Unidos que a veces están con permiso o están ilegales. Y estos hijos que están allá tienen sus amistades. Entonces las amistades con buenas intenciones le dicen, no, dile a tu papá, a tu mamá que venga a visitarme a mí y que de plazo te viene a ver a ti. Ponen un contacto a la persona que está en El Salvador que no conoce en Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque está poniendo en la amistad de ese hijo, de esa hija o de ese hermano, que quizás es alguien que nunca ha visto en la vida, nunca ha venido a El Salvador o nunca se conocieron. Entonces cuando el cónsul hace preguntas de que a qué se dedica, cómo tuvo los papeles, hace cuánto que vino, la persona se queda fría en la entrevista, no sabe qué contestar porque es una persona que no conoce. Ese es un error muy común. Pero ¿qué pasa, Josué? Yo creo que es el temor de muchas personas. A lo mejor dicen, mejor pongo a esta persona que es legal y no pongo a mi hijo que todavía no tiene papeles. Entonces, es necesario poner al hijo, aunque no tenga papeles, o nos puede afectar también. De hecho, es una de las instrucciones que da el formulario, que debemos mencionar toda la información correspondiente a nuestros familiares. El problema es saber cómo mencionar esos datos. Por ejemplo, si ponemos una persona que no conocemos y hemos puesto en el formulario que tenemos un hijo, por decirlo así, un ejemplo que tiene permiso de trabajo, el cónsul lo primero que podría cuestionar es ¿por qué va a ir a ver una persona, una amistad o una persona que no conoce cuando tiene a su hijo o a su hija? Es una relación de sangre. ¿Por qué no lo va a ir a ver? ¿Qué me está escondiendo? Ya el cónsul puede empezar a preguntarse ciertas cosas que hacen desconfiar de la información que hemos colocado. Entonces, en la entrevista es crucial mencionar información de personas que nosotros tenemos allá, familia. Ok. El formulario se llena en inglés. ¿Qué pasa si alguien que no sabe hablar mucho inglés dice, bueno, voy a hacer yo solo el trámite y voy a ocupar el autocorrector de Google? ¿Nos puede ayudar? ¿Lo podemos hacer de esa manera? ¿O podemos tener algún problema si nos equivocamos en la traducción? Lo que pasa es que no sería muy entendible al momento que el oficial pueda leer esa información. Porque estos traductores tienden a ser demasiado cuadrados, ¿verdad? Muy literales. Entonces no transmite en la realidad la información que queremos mencionar. Entonces, en la sección del trabajo es una importante que debemos mencionar. Dice, describa brevemente a qué es lo que se dedica. Solamente le ponemos que es agricultor, o que es doctor, o que es arquitecto, no estamos en realidad diciendo nada. ¿Qué tal en la entrevista le mencionamos al oficial que llevamos 5 años, 10 años de ejercer cierta profesión, pero en el formulario nos limitamos a decir una palabra? Entonces como que no concordaría. Es importante que nos vendamos en la entrevista, pero que esta información que proveíamos ya esté también en la solicitud. ¿Por qué es importante la buena preparación? Porque de esa manera la persona ya va a saber ahora qué posibles preguntas le pueden salir. En oficina, por ejemplo, con Heriberto siempre hemos hablado de que hay que preparar a las personas, saber qué es lo que pueden decir, qué pueden esperar en la entrevista. De hecho, él ha cursado el curso consular, sabe qué es lo que se mueve en lo que es estas entrevistas y lo que tal vez el oficial quisiera escuchar. Así que es importante también dar esa información. Por ejemplo, una de las preguntas podría ser el propósito del viaje, a quién pensamos ir a visitar, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros ingresos. Tener información clara de qué es lo que vamos a decir hará que no estemos improvisando o quizás copiando las entrevistas de otras personas que quizás van mal asesoradas o van inventando cualquier información que quizás eso puede darles una negación. Y sobre todo decir la verdad, oye, se percibe cuando alguien no está diciendo la verdad, tartamudea, se corta, deja de contestar algunas preguntas y eso puede ser que le afecte, ¿verdad, José? Claro que sí, puede afectarle en gran manera. Hemos visto muchas personas que se pusieron demasiado nerviosos y al final eso dio motivos para que el cónsul pensara más. Perfecto. José, sus contactos, por favor. Claro que sí, estamos en Condominio Plaza Suiza, en el local 25 en San Salvador, a la par de la aseguradora C Suiza. El contacto es el 2298-9685, el 9686 también, y tenemos el teléfono de WhatsApp 7736-4852. Así que contamos con la experiencia para poder ayudarle. Puede buscarnos y con todo gusto podemos darle la información que también va respaldada con los estatutos que da la Embajada Americana. Perfecto. Josué, muchas gracias. Qué gusto hablar contigo. Gracias a ti también por Saludos invitarme. también a Heriberto. Lo esperamos que se venga acá. Heriberto Rivera, solo hay uno. Oye, si usted le dicen Heriberto Rivera tiene su oficina ahí en San Miguel, es mentira. Si le dicen tiene allá en Sonsonate, en Santa Ana, es mentira.
Heriberto Rivera solo tiene una y está en Plaza En Suiza, San ¿verdad? Salvador, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, ¿oís? Gracias. Gracias a la Embajada Americana también por patrocinar esta sección. Nosotros continuamos con más de Hola.